también es 30 centímetros. O sea, esta es la mínima columna que nosotros podemos trabajar de forma rectangular o cuadrada. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a aprender a predimensionar el área de una columna. Te cuento que cuando yo era estudiante, siempre le preguntaba a los docentes cómo podría predimensionar el área de una columna y ellos lo único que me sabían responder era de que se asumía, de que empecemos a ver qué sucede. Mi nombre es Cristian, para los que no me conocen, y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas, lo compartas con algún amigo que también tiene esta misma duda y déjale un like en este video. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a realizar? Vamos a realizar un predimensionamiento según el ACI. Y si bien es cierto, el ACI 318 no me da una fórmula para predimensionar una columna, yo puedo asumirla como un criterio esencial. Primero, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros vamos a necesitar nuestro plano arquitectónico. Y en nuestro plano arquitectónico, otro de los datos que vamos a necesitar es cuántos pisos tiene. Para este ejercicio vamos a trabajar con un total de 7 pisos. Lo primero que vamos a necesitar es el cálculo del área tributaria. Área tributaria. ¿Cómo se calcula el área tributaria? Para poder calcular el área tributaria, nosotros tenemos que seleccionar estratégicamente ciertas columnas. Por ejemplo, en este caso podríamos distribuir tres tipos de columna. Columnas centrales, medianeras y esquineras. Para eso nosotros necesitamos lanzar líneas imaginarias en medio de los ejes. Y ahora vamos a ver con qué vamos a trabajar. Vamos a encontrar esta central. Voy a predimensionar esta central. Voy a predimensionar esta medianera. Y también vamos a predimensionar esta esquinera. Entonces lo primero que necesitamos saber es el área tributaria. ¿Cómo se calcula el área tributaria de esto, no? Para calcular el área tributaria nosotros tenemos que sacar la mitad de un lado y la mitad del otro, ¿verdad? Tendríamos que sacar la mitad de este lado. Esto no nos importa, sería 3 más 5, 2,5. Sumando eso nos haría 5,5. ¿Cómo podríamos realizar esto? No es nada más que sacar un promedio entre los dos lados. ¿Qué tenemos? Para el área 1, vamos a poner así, área 1, nosotros tenemos 6 más 5 sobre 2. Eso sería un lado, la parte de arriba. Y por los lados nosotros tendríamos 5 más 5 sobre 2. Entonces, ¿qué tenemos? 5 más 5 sobre 2 sería 5,5. Y 6 más 5 sobre 2 sería 5,5. Y 5 más 5 sobre 2 sería 5. 5 por 5,25 por 5,5 tendríamos un área de 27,5 metros cuadrados. Esa es nuestra área 1. Lo mismo vamos a hacer con el área 2 y con el área 3. Como nosotros podemos apreciar, en la parte de las medianeras, nosotros no tenemos de un lado. Y en la parte de las esquineras no tenemos dos longitudes. En este caso simplemente le asumimos el 0 para que pueda sacar el promedio si gusta, si no simplemente le saca directo con el 6. Entonces nosotros tenemos tres áreas. Tenemos 27,5, 27,5, 12,5 y 7,5. Posterior a eso vamos a hacer el cálculo de la carga última de esto de aquí. Para hacer el cálculo de la carga última, nosotros tenemos que trabajar con la mayor carga posible. En este caso, yo personalmente siempre trabajo con la segunda combinación de carga que ya conocemos, que no es nada más que 1,2 de la carga muerta más 1,6 de la carga viva. En este caso voy a trabajar como si esto fuera departamentos, ¿no? Viviendas. La normativa me indica de que si son viviendas, yo tengo que trabajar la carga viva como 0,2 tonelada por metro cuadrado. Y más o menos, si hablamos de departamentos, la carga muerta estaría por 0,6 tonelada al metro cuadrado. ¿Ya? Haciendo este cálculo, nosotros tendríamos que la carga última es igual a 1,04 toneladas por metro cuadrado. Que para cuestiones prácticas nosotros podíamos trabajar directamente con 1 tonelada. No hay ningún problema, recordemos que estamos mayorando las cargas. Ahora, nosotros tenemos 1 tonelada por metro cuadrado. ¿Cómo nosotros encontramos el PU que es necesario? Este PU
nosotros lo encontramos multiplicando el número del piso, el número de pisos que tenemos por el área tributaria por la carga última que nosotros tenemos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el PU del área 1, del área 2 y del área 3. Entonces nosotros tenemos el número de pisos, estamos sacando la columna que está en el primer piso. Ya, a medida que vaya subiendo, sí se pueden ir reduciendo áreas. Se puede ir reduciendo. Tenemos la carga el área tributaria que tenemos y aquí tenemos la carga por cada metro cuadrado. Al realizar esa multiplicación, nosotros tendríamos 206,25 toneladas. De igual forma, voy a realizar lo mismo con la carga con las columnas medianeras y con las columnas esquineras. Listo. Habiendo calculado estas P últimas, ya prácticamente podríamos llamarle ya las cargas últimas que se encuentran en la columna, ya no por metro cuadrado, nosotros ya podemos empezar a predimensionar nuestra columna. ¿Con qué fórmula vamos a trabajar? Bien, yo personalmente he trabajado con esta. Esa fórmula, si bien es cierto, no está escrita en el ACI, pero sí se la puede deducir desde ahí. Si nosotros revisamos el ACI nos da como un límite, un criterio, un pequeño límite que nos está dando, que lo tenemos aquí, que habla de dos condiciones, o la carga última o la resistencia del hormigón. En este caso nos está indicando la carga última mayor a 0.3 del área bruta del hormigón por la resistencia a compresión del hormigón mismo, o que la resistencia de compresión sea mayor a 70 megapascales. Yo no quiero estar cuidando, cuando esté trabajando, no quiero estar cuidando otro criterio más para trabajar con refuerzos transversales. Ya, este es el sector de los refuerzos transversales. Aquí dice, el refuerzo transversal debe disponerse de acuerdo con A hasta F. Entonces, yo no quiero estar precautelando otra condición más. Entonces, si nosotros vamos más abajo, también nosotros vemos que aquí existe una condición, un borde. Entonces, ¿qué es la condición que yo necesito cumplir? A partir de aquí viene. A mí me interesa cumplir esta condición de aquí. Yo quiero trabajar con el menor número de fórmulas, ya por decirlo así. Quiero trabajar con el menor número de fórmulas. Mientras menos fórmulas trabaje y cumpla con la norma y el código, menor margen de error voy a tener. Entonces, yo quiero trabajar solo con estas. Solo con estas dos. Para poder hacer eso, yo tengo que cumplir con esta condición. Entonces, podemos escribir esa condición. Vamos a tener... y a partir de esa condición, que es una inecuación, yo voy a darme cuenta que este yo lo conozco. Este es una constante y este yo ya lo conozco. Este lo asigno yo como diseñador. El que me haría falta es el área bruta del hormigón. Entonces, la inecuación podría despejar la carga bruta, el área bruta del hormigón, y tendría PU. Tendría una inecuación que es exactamente lo mismo que la ecuación de acá. Si bien es cierto que la ecuación de acá no está escrita en el ACI de forma directa, está inmersa. Está inmersa en esta ecuación de acá. ¿Qué es lo único que yo tengo que tener cuidado? Lo que yo tengo que tener cuidado es que mis datos tengo que redondearlos hacia arriba, jamás redondearlos hacia abajo. Entonces, conociendo eso, yo voy a calcular la primera área. La primera área bruta del hormigón, yo tengo, ¿cuál es mi carga? 206. Antes de continuar, es importante recalcar algo. Las unidades. La carga última tiene que estar escrita en kilogramos. El FC tiene que estar escrito en kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Y el área bruta va a tener un resultado en centímetro cuadrado.
Si nosotros estamos trabajando en el sistema internacional, no hay ningún problema. La carga última va a tener que estar escrita en newtons, mientras que la resistencia del hormigón va a tener que estar escrita en megapascales. El resultado ya no va a ser centímetro al cuadrado, sino que va a ser milímetro al cuadrado. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a trabajar todo con kilogramos y con kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Entonces yo voy a tener el área bruta primera. ¿Con qué hormigón vamos a trabajar? En este caso yo voy a trabajar con un hormigón de 240. Esto también está a criterio del diseñador. Y a partir de aquí nosotros definimos, si vamos a trabajar con columnas cuadradas, simplemente le sacamos la raíz cuadrada. Y si vamos a trabajar con columnas rectangulares, simplemente realizamos un proceso de relación entre el lado menor y el lado mayor. En este caso vamos a trabajar con la raíz cuadrada. Nosotros tenemos una columna de 53,52, pero acuérdate que este es el límite inferior. Nosotros tenemos que redondearlo hacia arriba. Entonces, tampoco voy a trabajar de 53 centímetros con 52. De una vez se redondea a 55 por 55. Esta sería la columna recomendable para cumplir con los criterios que hemos visto en el ACI. Ahora, vamos a realizar lo mismo con el área 2 y con el área 3 y vamos a analizar qué sucede. Nosotros ya hemos hecho el cálculo de la columna 2 y la columna 3. Ya, aquí me indica que lo mínimo tiene que ser una columna de 27 por 27. Y sí, tranquilamente la podemos redondear a 30 por 30. Pero me detuve aquí y escribí el 27 por 27 porque ¿qué hubiera pasado si hubiera salido 24 por 24? ¿Ok? Eso va a depender mucho de tu país. Esto va a depender mucho de tu país. Tienes que leerte en la normativa cuál es la dimensión mínima. Tienes que entender algo. Por lo general no se trabaja con dimensiones mínimas. Y si te dan, perdón, no se trabaja con áreas mínimas, se trabaja siempre con dimensiones mínimas. Y si te dan el área mínima, siempre te dicen que el lado menor tiene que medir tantos centímetros. ¿Y eso por qué? Si nosotros empezamos a trabajar y ponemos que es de 900 centímetros cuadrados lo mínimo, ¿ok? Yo tranquilamente puedo hacer una columna de 20 por 50 y estoy cumpliendo. Pero aquí hay un error. Esto está mal. El ACI te impone o te indica de que lo mínimo que nosotros podemos trabajar para columnas circulares de un lado es 30 centímetros. Del otro lado también es 30 centímetros. O sea, esta es la mínima columna que nosotros podemos trabajar de forma rectangular o cuadrada. Mientras que en circular es un diámetro que nos da y nos dice que el diámetro tiene que ser al menos 30 centímetros. Eso es lo que nos indica el ACI. Ahora, si nosotros hubiéramos tenido una, una de 24 por 24 y nosotros nos encontramos en un país que admite 25 por 25, pero está en alto riesgo sísmico, o sea, es uno de los mayores, está en un sector con mayor riesgo sísmico, yo te recomendaría que directamente te vayas a lo que te indica el ACI, que te indica 30 por 30. Y si te encuentras ya en un lugar de mediano o bajo riesgo sísmico, ahí sí te enfoques en lo que te indica la norma. Es mejor tener cierta cautela a estar preocupado en caso de que llegase a pasar algo. Porque si bien es cierto, cumplimos con la norma, recordemos que las normas son modificadas por mismos ingenieros especialistas en el sector, que lo que buscan muchas veces es ahorrar cierto material. Ahora, ¿por qué el 30 por 30? Hay un tema que cuando se chequea el nudo fuerte se llama adherencia. Esta adherencia indica que tiene que ser mayor o igual que 20 veces el diámetro de varilla. Si tú estás utilizando una varilla de 12 milímetros, hablamos que tienes que tener una adherencia por lo menos de 240. Tienes que tener mucho cuidado. Si vas a trabajar con columnas de 25 por 25, la única varilla que puede pasar como máximo por la viga, me refiero a la viga, por la viga tiene que ser de 12 milímetros. Si tú ya estás trabajando con una de 14 o con una de 16,
ya no te recomendaría trabajar con 25 por 25, sino que te pases a 30 por 30. Eso es un criterio al momento de chequear el nudo fuerte. Ahora, otra recomendación que también te daría es que si nos damos cuenta, la columna 3, que es esquinera, contra la columna 2, que es medianera, el hecho de los números no tiene nada que ver. Central podíamos tener dos tipos de central. Si hay muchas columnas, podemos manejar dos tipos de central, tres tipos de medianera y vamos a tener columna 1 y 2 son central. Columna del 3 al 5 son medianeras. Y columna N esquineras. Ahora, una recomendación que yo te podría dar es que trates de trabajar siempre las esquineras y las medianeras con las mismas dimensiones. Que las esquineras adopten lo que la medianera tiene. ¿Por qué? Cuando tú tienes un cajón, digamos que eso es un cajón, mis dibujos no son los mejores, pero digamos que eso es un cajón. ¿Qué sucede con ese cajón? ¿Qué es lo más importante que tenemos que reforzar en un cajón? Supongamos que aquí tenemos unas columnas, ¿no? Lo que nosotros vamos a tener que reforzar en el cajón para que sea más resistente son estas de aquí. Justamente esas esquineras. Las medianeras simplemente las colocamos para evitar la deflexión en muchos casos, ¿no? O para evitar el daño. Pero siempre van a ser las esquineras las más fuertes. ¿Por qué? Porque le dan mayor resistencia a dicho cajón. Entonces nosotros tenemos que pensar ese mismo criterio acá. Mi recomendación sería que siempre trabajes el área de la esquinera que sea en la medianera. Y bien, este ha sido todo el video por esta ocasión. Espero te haya quedado claro y si no te quedó en claro, ponme algo en la caja de los comentarios. No te olvides de darle like, compartirlo con otros amigos y si no estás suscrito, suscríbete. El próximo video que vamos a hablar será de armaduras longitudinales para estas columnas que nosotros hemos desarrollado.